El Banco Central de la República Dominicana continúa adoptando medidas para apoyar a los sectores productivos. Y en este caso, esta semana el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, pues puso en funcionamiento un conjunto de medidas para micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, para las pequeñas empresas del país, para eso que representa el 90% de las empresas de la República Dominicana, pues puso un conjunto de medidas directamente para su beneficio. Específicamente señaló que habilitó las autoridades monetarias una ventanilla de liquidez de corto plazo por hasta 15.000 millones de pesos. El objetivo de esto es canalizar recursos para las micro, pequeñas y medianas empresas y también para ayudar de esa forma a que se le faciliten recursos a las pequeñas empresas de manera tal que se pueda a estas empresas pues tener la liquidez suficiente, tener la oportunidad del capital de trabajo adecuado para poder pasar por esta crisis que se caracteriza, como ya lo he señalado, como un shock de oferta y un shock de demanda simultáneamente. Shock de oferta porque las personas no pueden ir a trabajar, hay algunas que pueden quedarse en su casa, pueden trabajar de su casa, pero hay otras que necesitan salir a trabajar y no pueden. Hay otras que sencillamente no pueden juntar lo que es el capital físico con el capital humano para crear valor agregado. Y al no poderlo hacer, entonces hay una ruptura de lo que es ese flujo y las empresas necesitan recursos. Entonces ahí el Banco Central le está disponiendo 15.000 millones de pesos directamente para las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo lo está haciendo el Banco Central? Está facilitando recursos por hasta un año a una tasa de interés a 3.5% para los intermediarios financieros, que pueden ser intermediarios financieros especializados en micro y pequeñas empresas, como es el caso de Adopen, como es ADEMI, Bafondesa, Banco Agrícola y otros más que intervienen también en lo que es el microcrédito y que ayuda a estas empresas pues a adquirir ese flujo de efectivo que necesitan para su capital de trabajo. Pues bien, ese 3.5% debería ser prestado a no más de un 8%, no más de un 8%. ¿Qué significa eso? Que hay bancos que van a prestarlo por debajo del 8%, porque habrá una competencia, ellos van a querer colocar esos recursos, porque se le está dando a 3.5%, entonces ellos van a querer colocar esos 15.000 millones de pesos y lo van a hacer de manera tal que lo pueden hacer de forma que le llegue a las micro y pequeñas empresas sin que haya ningún deterioro de la calidad de la cartera. De hecho, de acuerdo al Banco Central, esto van a tener un tratamiento regulatorio especial. Esos recursos que se van a utilizar, esos 15.000 millones de pesos que dice el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, que se van a utilizar para la micro, pequeña y la mediana empresa, pues van a tener un tratamiento especial porque van a ser clasificados como riesgo A. Riesgo A significa que no hay provisiones. Si no hay provisiones, el costo para ellos, para el sistema financiero, no es ninguno. Es decir, que es simplemente el 3.5 que van a estar pagando y no va a añadírsele a nada más por provisiones, como pasaría, por ejemplo, si usted cuando usted tiene una situación de dificultades, usted tiene que castigar mucho esa cartera, tiene que hacer una provisión muy grande, eso le cuesta dinero a los bancos y al costarle dinero a los bancos, eso se transmita y se transfiere a los diferentes usuarios del crédito a mayores tasas de interés. En este caso, pues va a ser clasificado A. Es un paso importantísimo. O sea, es un apoyo extraordinario lo que está haciendo el Banco Central para la micro, pequeña y mediana empresa. Adicionalmente, el gobernador del Banco Central también señaló que la Junta Monetaria había autorizado la liberación de 5.681 millones de pesos, 5.681 millones de pesos de encaje legal. ¿Para qué? Para el refinanciamiento y consolidación de préstamos para la micro, pequeña y mediana empresa también. Es decir, usted tiene un préstamo y lo tiene a una tasa del 22%. Tiene una tasa del 22%. Usted puede tomar un préstamo ahora a una tasa no mayor de un 8% en términos anuales y poder sustituirlo por ese préstamo. Es decir, vamos a suponer que usted es una empresa, debe 100.000 pesos y la tiene al 20%. Esa empresa, 20% anual, significa 20.000 pesos. Ahora usted puede sustituir esos 100.000 pesos por estos 100.000 pesos que está liberando el Banco Central a una tasa de interés del 8 y se significa que usted se va a ahorrar 12.000 pesos. 12.000 pesos al año usted se lo va a ahorrar. O sea, fíjense lo que significa. Esto usted lo puede decir, bueno, pero esto puede ser 50.000 pesos, puede ser 200.000 pesos. O sea, la magnitud que usted necesite, porque esto es micro,
pequeña y mediana empresa, micro, pequeña y mediana empresa. 90% de las empresas pueden beneficiarse de esto. Entonces, vamos ahora a aprovechar este tipo de recursos de parte del Banco Central, de apoyo de parte del Banco Central para que la micro, pequeña y mediana empresa pueda sortear esta crisis. Aquí el objetivo es que no quiebre, que no quiebre. Y los bancos van a tener ese interés. ¿Por qué los bancos tienen el interés de prestar esto? Porque fortalecen la capacidad de pago de sus clientes. Imagínense un cliente que tiene que pagar esos 20,000 pesos y que entra en una situación de crisis y no puede pagar, pero pudiera pagar 8,000 pesos únicamente. El banco obviamente va a tener el interés de bajarle de 20 a 8. ¿Para qué? Para que de esa forma pueda seguir pagando, para que de esa forma pueda seguir operando, para que de esa forma pueda seguir siendo su cliente. Al banco le interesa minimizar la probabilidad de incumplimiento, minimizar la probabilidad de quiebra de sus clientes. Y este tipo de política del Banco Central de la República Dominicana, ese es el objetivo. Este tipo de política por parte del Banco Central tiene como meta minimizar lo que es la probabilidad de quiebra de una pequeña empresa. Esto es algo sumamente positivo. Además de estas medidas, hay que recordar que, bueno, esto sumado da más de 20,000 millones de pesos. Si usted le añade los 80,000 millones de pesos que el Banco Central ha estado colocando en el torrente de liquidez de la economía, pues estamos hablando de que las inyecciones de liquidez, el apoyo al sistema financiero, para que de esa forma se fortalezca la capacidad de lucha contra las consecuencias económicas de esta pandemia, llegan a 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos. Nunca antes el Banco Central había tenido un impacto tan grande en la economía como este en tan corto plazo. En tan corto plazo nunca había liberado tantos recursos y obviamente esto es porque nunca antes se había enfrentado a una situación como esta, que le digo, va a tener un impacto muy brusco en el corto plazo, pero luego tan pronto se descubra un tratamiento adecuado o una vacuna, preparémonos que la economía va a crecer de una forma significativa. Ahora, otro tema importante que también lo anunció el gobernador del Banco Central es que está tomando medidas para que haya flujo de dólares en la economía. Y en ese sentido, además de las medidas ya anunciadas de inyección de liquidez en dólares en la economía dominicana, también lo que se ha hecho es reducir la tasa de interés de los repos. Los repos son préstamos de corto plazo que se otorgan poniendo de garantía algún tipo de título, como puede ser, por ejemplo, los títulos de deuda pública que tenga un intermediario financiero, tiene un título de deuda pública en dólares, lo pone, recibe esos dólares y lo puede vender. Y al venderlo, entonces, esto quita presión al mercado cambiario. Y bajó la tasa de interés de esos repos en moneda extranjera de 1.80 a 0.90%. Esto obviamente que se añade a lo que son otras facilidades que el Banco Central ha puesto en términos de inyección de liquidez, pero específicamente con relación a esto le va a facilitar a los intermediarios financieros acceder a un menor costo a los 400 millones de dólares que están disponibles para ese tipo de intervención. Otro punto importante que es, yo creo, necesario resaltar es que el Banco Central también solicitó formalmente el acceso a un mecanismo de desembolso rápido del Fondo Monetario Internacional ascendente a un monto de 650 millones de dólares. Es decir, el Fondo Monetario Internacional para crisis como esta tiene la facilidad de suministrar liquidez a los diferentes bancos centrales por un monto que está relacionado con lo que es su cuota en el fondo. Pues República Dominicana rápidamente va a estar dando acceso a 650 millones de dólares. 650 millones de dólares es un apoyo importante. Hay que recordar, República Dominicana, lo bueno de esto es que tenía más de 8,000 millones de dólares de reservas. Nunca antes en la historia el Banco Central de la República Dominicana había tenido tantas reservas internacionales. Nunca antes en la historia. No obstante, pues el gobernador pues está tratando de utilizar todo lo que puede, lo que son sus relaciones y su conocimiento que tiene de fuentes de financiamiento rápido de organismos como es el Fondo Monetario Internacional, en este caso 650 millones de dólares a un plazo que va entre 3 y 5 años. Pero también algo importantísimo es que ya se acercó a la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos que tiene unos mecanismos de financiamiento, que también en forma de repo, en el cual le da facilidad de acceso a liquidez
a los bancos centrales, en este caso al Banco Central de la República Dominicana, y le da ese acceso de financiamiento para poder acceder hasta un monto que puede ir desde $1.000 millones hasta $3.000 millones de repo. Esto en el corto plazo. ¿Qué hace el banco? Vamos a suponer que el Banco Central necesita liquidez y tiene unos títulos allá invertidos, donde tiene parte de sus reservas, títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Tiene títulos del Tesoro de los Estados Unidos, allá invertidos en los Estados Unidos, y entonces necesita liquidez. En vez de venderlo, lo pone de garantía y por, digamos, 30 días, 60 días, 90 días, hace un repo, es decir, hace un acuerdo donde él entrega esos títulos y saca la liquidez por un monto que pudiera llegar a $3.000 millones. ¿Qué significa eso? Le está mandando un mensaje de estabilidad al sistema financiero. Le está mandando un mensaje de estabilidad al sistema cambiario. Le está mandando un mensaje de confianza a los agentes económicos, diciéndole, óiganme, no se preocupen, la economía dominicana va a mantener la estabilidad del tipo de cambio, del peso con relación al dólar, va a mantenerse relativamente estable. Hay otros accesos que también el Banco Central señaló que está explorando, como es las relaciones con el Banco Internacional de Pagos, lo que es el BIS, que también el Banco Central de la República Dominicana está explorando la posibilidad de poder tener acceso a ese tipo de facilidades de liquidez. En síntesis, lo que se puede ver es que el Banco Central de la República Dominicana está apoyando totalmente lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es aquel que está articulando por el lado del gasto público medidas de transferencia de recursos, como mencionó el presidente Danilo Medina el día de ayer, recursos que están yendo directamente a los segmentos más pobres. Recuerden que recientemente el Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, pues anunció medidas de recursos que van directamente a personas de escasos ingresos, así como también a empleadores y a empleados que han sido suspendidos. Hay recursos, y ya yo lo mencioné porque el presidente Danilo Medina lo mencionó así en el día de ayer. Centenares de miles de personas se están beneficiando por ese programa que se llama FASE, así como también se está beneficiando, como yo señalé en el segmento anterior de Tecnopol, se están beneficiando de los recursos para aquellos del programa Quédate en Casa. Pero además de esto, por el lado, recuerden, tributario, se están tomando medidas para mejorar el flujo de caja de los negocios, es decir, posponiendo pago de impuestos, reduciendo anticipos, de tal manera que se pueda de esta forma beneficiar la empresa, reduciendo lo que son los pagos inmediatos que tendría que hacer de impuestos. Pero por el lado entonces monetario, porque esa es la parte fiscal, que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, entonces por el lado monetario, entonces vemos todas estas medidas del Banco Central. Todas estas medidas que son medidas nuevas para la micro y pequeña empresa y medidas cambiarias que van a ayudar a mantener el tipo de cambio, todo esto se añade al conjunto de medidas monetarias que, como les señalé, asciende hasta $80.000 millones de facilidades de liquidez que se están colocando. ¿Para qué? Para evitar una recesión. Para evitar una recesión. Y eso es importantísimo. Se están adoptando las medidas para evitar una recesión. Se están adoptando medidas para minimizar el impacto sobre la economía real. La suerte es que esto nos agarró con muy buenos fundamentos de crecimiento, la economía creciendo alrededor del 5%, muy buenos fundamentos de tasa de inflación, la tasa de inflación alrededor del 4%, muy buena estabilidad del tipo de cambio, muy buenas condiciones externas, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pago relativamente bajo, así como también el déficit fiscal también bajo control. Es decir, que nos encuentra esta crisis en términos económicos con muy buenos fundamentos macroeconómicos. Y obviamente que si hay buenos fundamentos macroeconómicos, hay la oportunidad entonces de adoptar medidas como estas. Medidas que implican un sacrificio. Óigame bien, esto no es gratis, esto es un gran sacrificio lo que está haciendo el Estado dominicano, el gobierno dominicano está haciendo un súper sacrificio. ¿Por qué? Porque sabe que esto es clave para el bienestar de la población y prefiere destinar todos esos recursos directamente para los segmentos más pobres. Entonces, usted me dice, pero es un sacrificio, pero no es dinero. No, pero es un dinero que cuando se presente se va a ver como un déficit y la gente tiene que entender que ese es un déficit, que es un déficit transitorio y es un déficit únicamente para enfrentar esta situación. Esto no es un despilfarro de recursos, estos son recursos que se están utilizando
para minimizar el impacto económico y sobre el nivel de vida directamente de aquellas poblaciones más vulnerables, de los más pobres. Eso es así. Y eso es algo que el gobierno está tomando recursos que hubiese invertido en otra cosa para invertirlo directamente en ese tipo de programas, que definitivamente es la mejor inversión que pudiera hacer ahora mismo el Estado Dominicano. Apoyar a que la gente se quede en su casa, apoyar a que la gente de verdad sienta que es bueno quedarse porque mantiene su salud y que al mismo tiempo recibe un apoyo, aunque pequeño, pero un apoyo de lo que es el Estado, pues yo creo que eso es lo más positivo. No cabe duda de que este tipo de intervención que está llevando a cabo el gobierno dominicano, transfiriéndole recursos o apoyos monetarios y facilidades monetarias, facilidades de financiamiento, como la que está llevando el Banco Central a través del sistema bancario nacional, no cabe duda de que eso es algo sumamente positivo. Eso es algo que realmente es lo mejor que se pudiera hacer. Tratar de esa forma, minimizar el impacto negativo que pueda tener sobre la economía y preparar la economía dominicana entonces para lo que pudiera ser ya un proceso de recuperación cuando termine esta pandemia. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿y qué se puede decir en términos de si vamos a crecer, si no vamos a crecer, cuánto vamos a decrecer? ¿Qué se pudiera estimar con relación a el Producto Interno Bruto? ¿Qué se puede pensar para el año 2020? ¿Qué se puede pensar para el año 2021? Vamos a la pausa y retornamos en breve. Son más Tecnopol.